Seguimos en el módulo 5 de gestión de riesgos y adquisiciones. En este segundo bloque vamos a ver los procesos de la gestión de riesgos. Y como podéis ver, son un montón. Empezaremos como siempre con una introducción y luego veremos los procesos, que en este caso son planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos, realizar un análisis cualitativo, también realizar un análisis cuantitativo, después planificar la respuesta a los riesgos e implementar la respuesta a esos riesgos y por último controlarlos. Finalmente veremos un consejo para el trabajo práctico. Como podéis ver, el área de conocimiento de los riesgos se parece al área de conocimiento de la calidad, en la que vamos a tener procesos en el grupo de proceso de planificación, de ejecución y de control. Los riesgos son muy importantes tenerlos todos identificados y bien planificados, porque un riesgo que no esté contemplado te puede tumbar un proyecto entero. Por eso se dedican tantos procesos al grupo de procesos de planificación. Vamos a planificar muchísimo. Luego pasaremos a implementar la respuesta a los riesgos en caso de que se materialicen en el grupo de procesos de ejecución, una vez que ya estamos realizando los trabajos. Y por último, controlaremos los riesgos en el grupo de procesos de monitorización y control. Como siempre, recordar que todos los procesos son iterativos y se solapan unos con otros, con lo cual vamos a planificar, implementar respuestas y controlar, y así una y otra vez a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué es importante para planificar los riesgos? Bueno, pues lo fundamental es tener un plan de gestión de riesgos que incorporaremos a nuestro plan de gestión general del proyecto. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos claves. Funciones y responsabilidades para cada acción identificada. Si no ponemos un responsable a cada uno de los riesgos o a cada una de las acciones, una vez llegado el momento, nadie va a saber quién tiene que hacer qué. Es fundamental que se asignen los roles y un responsable. Los presupuestos para la gestión de riesgos en el proyecto. Recordad que no es buena práctica meter colchones, tanto en tiempo como en costes, y todos ellos tienen que ser basados en riesgos. La frecuencia, cada cuánto se ejecuta el proceso de gestión de riesgos. El PMI dice que cualquier momento, cualquier reunión a lo largo del ciclo de vida del proyecto es bueno para revisar los riesgos y debería hacerse siempre que se pueda. Puntuación es interpretación del análisis cualitativo y cuantitativo. Esto lo desarrollaremos más adelante. Los umbrales del riesgo determinan la necesidad de respuesta. Al igual que poníamos umbrales para el coste y para el tiempo, aquí en los riesgos también deberemos decidir cuándo se entra y qué riesgos somos capaces de admitir. Los formatos de los informes del plan de respuesta a los riesgos. Como siempre, en la fase de planificación lo que hacemos es definir cómo vamos a reportar. Y por último, el seguimiento, cómo auditar y guardar las lecciones aprendidas. Todo esto lo planificamos en este proceso. ¿Qué vamos a hacer en el proceso de identificar los riesgos? Pues fundamentalmente crear un registro de riesgos, donde los vamos a tener identificados y documentados. Vamos a analizar cada uno de ellos, a priorizarlos y a planificar estrategias de mitigación. Y si ese riesgo se materializa, lo que haremos será ejecutar el plan de riesgos, evaluar los resultados, revisar si es necesario y volver a documentarlo, todos los resultados. Es muy importante que tengamos un registro de riesgos actualizado y acorde al proyecto que tenemos, donde registremos todos los riesgos, quién es el responsable, qué es lo que vamos a hacer, qué impacto tiene, qué probabilidad, donde tengamos todos los atributos de los riesgos bien identificados para luego poder utilizarlo. Bueno, pues ya hemos identificado los riesgos y ahora vamos a realizar un análisis cualitativo, que es una primera criba para ver a qué riesgos tengo que hacer más caso y a cuáles menos. Aquí no vamos a hablar de números, simplemente vamos a establecer una escala que puede ser bajo, medio o alto, o la que nosotros determinemos, y conforme a ella vamos a valorar el impacto y la probabilidad, basado siempre en elementos subjetivos, ¿vale? Lo que nosotros pensemos en ese momento con la información disponible. Entonces, en función del impacto y la probabilidad que tengan, podemos tener diferentes resultados. Si tenemos un impacto y una probabilidad baja de que ocurra un riesgo, pues son eventos controlados. No vamos a gastar mucho tiempo en eso porque es raro que ocurra y si ocurre no me hace mucho daño. Sin embargo, si tenemos una probabilidad baja pero el impacto es alto, son eventos improbables. Deberemos tener una estrategia definida, pero tampoco le vamos a estar dedicando mucho tiempo. Simplemente al principio, en la planificación, porque es raro que ocurran, pero si ocurren me pueden hacer mucho daño. También tenemos
una probabilidad alta de que ocurran los riesgos, pero que el impacto sea bajo. Eso es lo que se llama la zona de las irritaciones. Estos tendré que monitorizarlos y tendré que ver qué impacto tienen en los stakeholders. Y por último tendremos los riesgos de probabilidad alta e impacto alto, a los cuales tendremos que atender primeramente y tendremos que tener una respuesta que los mitigue o elimine. Cuando tenemos ya más información o estamos con algún riesgo en concreto y ya hemos decidido con cuáles vamos a tener más atención, realizaremos un análisis cuantitativo. Esto es multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el impacto, basándonos en hechos más objetivos, y aquí sí que hablaremos de un número. Una vez identificados los riesgos, hecho el análisis cuantitativo y el cualitativo, pasamos a planificar la respuesta. Vamos a ver cómo vamos a abordar cada uno de ellos. No todos los riesgos se van a hacer de la misma manera, todo depende del impacto, de la probabilidad que tengan, del daño que me vayan a hacer. Habrá algunos que tengamos que resolverlos y otros que podamos asumirlos. Si es posible mitigarlos, haremos algo. Si no lo es, pues entonces tendremos que ver qué estrategia utilizamos. En este punto de implementar las respuestas a los riesgos nos encontramos ya en el grupo de procesos de ejecución, es decir, ya hemos planificado cómo vamos a atacar cada uno de los riesgos, hemos visto la estrategia, hemos asignado a un responsable y ahora vamos a implementar esa respuesta. ¿Qué es lo fundamental aquí? Pues que efectivamente todo lo que hayamos planificado lo llevemos a cabo. ¿Y dónde vamos a gastar nuestro esfuerzo? Pues en conseguir que los responsables que hemos asignado previamente realicen la actividad que hemos establecido. Y por último, el proceso de controlar los riesgos. Lo que vamos a hacer es monitorizar los riesgos identificados, revisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de riesgos. Con eso comprobaremos que las asunciones del proyecto siguen siendo válidas. Y como consejos para el trabajo práctico, en riesgos nos podríamos extender muchísimo, pero bueno, simplemente que hagáis un primer análisis, teniendo en cuenta que estamos en la fase de iniciación, la información que tenemos es muy poca, pues lo más probable es que hagamos un análisis cualitativo, no cuantitativo. No pongáis una lista enorme de riesgos, pero sí incluir varios tipos de riesgos, atendiendo a su tipo o a su origen, ¿vale? Con que identifiquéis 3, 4 riesgos ya sería suficiente. Y es muy importante enunciar bien los riesgos, es decir, que incluya la mayor información posible. Este es un riesgo que consiste en tal, que tiene un impacto X, que tiene su probabilidad es tal, y si ocurriese deberíamos hacer tal, con el responsable Pepito. Y nada, vamos a por ello.